Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Sucedió una noche, un programa producido por Cadena Ser y el canal de televisión TFM. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola a todos, bienvenidos a Sucedió una noche. Unos segundos para contaros el menú que hemos preparado para hoy y empezamos ya mismo. Vamos a repasar, por ejemplo, los escándalos de la carrera de Luis Buñuel. Oye, ¿haber rodado con Buñuel te ha vuelto mística? No te habría venido mal a ti trabajar con Buñuel. Felicitaremos por su 70 cumpleaños a una actriz a la que adoramos, Jessica Lange. A veces doy gracias a Dios por poder interpretar. Porque si no fuera así, no sé cómo saldría adelante. Y en nuestro apartado de comedia aprenderemos, por ejemplo, una manera original de colar los espaguetis. ¿Qué hace una raqueta de tenis en la cocina? Tendremos nuestras secciones habituales, un poco de música de cine y algunas cosas más. Así que no perdamos ni un solo segundo. Que comience Sucedió una noche. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Un montaje excelente, Tom. Estupenda producción. Estupendamente escrita, Jim. Estupendamente interpretada. Harry, dile a Chapman que su fotografía es perfecta. La película de TFM. Esta semana apostamos por un documental, pero no un documental cualquiera, sino uno de los mejores que se han hecho sobre el rodaje de una película. Es Corazones en tinieblas, la película que narra el rodaje de Apocalypse Now. Pero situémonos para empezar. Viajamos al Festival de Cannes de 1979. Francis Ford Coppola presenta su película, una de las más esperadas de todos los tiempos. Mi película no es una película. Mi película no es sobre Vietnam. Es Vietnam. Así es como fue en realidad. Una locura. Y nuestra forma de hacerla se parece mucho al camino que recorrió mi país en la guerra. Estábamos en medio de la selva. Éramos demasiados, teníamos acceso a demasiado dinero, a demasiado equipo, y poco a poco la jungla nos volvió locos. Yo quería una misión, y por mis pecados me dieron una. Me la sirvieron en bandeja. Era una misión para elegidos, y cuando se acabara, nunca querría otra. Como el capitán Willard, Coppola también tenía una misión: llevar al cine uno de sus proyectos más personales, una versión de la novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. El rodaje de Apocalypse Now es una de las odiseas más apasionantes de la historia del cine. Varios años de preparación, 238 días de filmación y 24 meses de postproducción. El 1 de marzo fui a Filipinas con Francis y nuestros 3 hijos. Gio, de 12 años, Roman, de 10, y Sofía, de 4. Francis me ha pedido que haga un documental para el departamento de publicidad. No sé si lo que quiere es evitarse otro equipo de profesionales en una producción ya bastante cargada de por sí, o si solo quiere mantenerme ocupada. Entre marzo de 1976 y agosto de 1979, Eleanor, la mujer de Coppola, filmó y grabó decenas de horas de conversaciones e imágenes. Durante años ese material permaneció en un cajón hasta que en 1989 dos realizadores consiguieron el permiso de la familia Coppola para hacer un documental basado en esas cintas y en ese celuloide. Imágenes de cómo se iba gestando la película, conversaciones con su marido en las que éste expresaba sus preocupaciones. Es una película tan enorme, con tantos aspectos diferentes. Estamos abriéndonos paso centímetro a centímetro. Cada día nos enfrentamos a un centenar de problemas. Es como una gran guerra. Los casi 7 meses de filmación estuvieron llenos de problemas. Este es el primer día de lluvias torrenciales. Hay un tifón cerca de la costa. Nunca he visto llover con tanta fuerza. El agua ha empezado a entrar en las habitaciones y Sofía anda chapoteando por toda la casa. Problemas con el clima o con los helicópteros que habían alquilado al ejército filipino. Debido a la guerra civil que tiene lugar en el sur, el gobierno nos manda cada día pilotos nuevos que no han participado en los ensayos y nos destrozan tomas muy caras. Hoy hemos tenido un general en el rodaje.
Había rumores de que los rebeldes estaban a menos de 20 kilómetros. Los oficiales filipinos temían un ataque contra los helicópteros que estábamos usando. En mitad de una escena, los helicópteros han recibido la orden de ir a luchar contra los rebeldes. Problemas con el presupuesto. Francis ha corrido el mayor riesgo de su vida en la forma de hacer esta película. La producción ya supera en $3 millones el presupuesto inicial que la United Artists se ha comprometido a aportar, pero Francis tendrá que devolver ese dinero si la película no recauda $14 millones o más. Y problemas con los actores. 1 de marzo de 1977. Anoche a las 2 de la madrugada, Martin Sheen sintió fuertes dolores en el pecho. Al amanecer salió a gatas de su habitación y llegó hasta la carretera, donde fue recogido por un autobús de transporte público. Le trajeron a las oficinas de producción y de allí le llevaron inmediatamente al hospital. Martin había sufrido un fuerte ataque al corazón. Un sacerdote que no hablaba inglés le administró la extremaunción. Corazones en tinieblas no es solo un viaje al interior de un rodaje, sino un viaje al interior del propio Coppola. Durante la filmación, el director llegó hasta lo más profundo de sí mismo en busca de una película que nunca tuvo clara. Francis está en algún lugar de su interior, un lugar al que no tenía la intención de llegar, un lugar de conflicto, y no puede volver río abajo porque el viaje le ha cambiado. Yo le observaba desde el punto de vista del espectador, sin darme cuenta de que yo también iba en aquel viaje. Ahora ya no puedo volver a como era antes, y tampoco puede Francis, ni Willard. Apocalypse Now ganó la Palma de Oro en Cannes y 2 Oscars, y está considerada hoy en día una de las mejores películas de la historia. Coppola empeñó su dinero y su cordura en la realización del film. Como su personaje, el capitán Willard, había viajado por lo más profundo de su interior y finalmente había encontrado su otro yo. Ser director de cine es uno de los pocos puestos verdaderamente dictatoriales que quedan en este mundo, que se va haciendo cada día más democrático. Eso, sumado al hecho de que estaba en un lejano país oriental, de que era mi dinero y de que estaba haciendo la película en la cresta de la popularidad que me habían dado las 2 películas de El Padrino, contribuyó a que llegara a un estado mental similar al de Kurt. Después de nuestra apuesta de la programación de TCM ya sabéis lo que toca, nuestro juego de las películas, con otros títulos que el canal emite también la semana que viene. Ahí va la primera. A la mayoría de la gente no le gusta ir al dentista, pero a mí realmente me encanta, ¿sabe? Porque hay un auténtico sentimiento de crecimiento, de progreso cuando el taladro te penetra. Su hermana, la que fue la bruja del este. Esta es la bruja del oeste. Y es peor de lo que era su hermana. ¿Quién asesinó a mi hermana? ¿Quién asesinó a la bruja del este? ¿Fuiste tú? No, fue un accidente. No quise matar a ninguna bruja. Pues también yo puedo causar accidentes iguales a este. ¿Olvidas los chapines de rubíes? Los chapines. Sí, los chapines. Bien, ahora quítese la camisa. ¿Por qué? Porque me gustaría ver qué aspecto tiene un jugador de rugby con el torso desnudo. Impresionante. ¿Yo? No, su espíritu de obediencia. ¿Usted tiene el hábito de hacer siempre todo lo que le manda? Casi siempre. ¿Por qué? Por nada, es fácil. Venga a bailar conmigo.
Al final de la jornada, del pastel de queso y de la tarta de manzana ya no queda nada en absoluto. Del pastel de melocotón y la mousse de chocolate apenas queda una porción. Pero siempre queda una magnífica tarta de arándanos entera. ¿Y qué le pasa a la tarta de arándanos? A la de arándanos no le pasa nada. Es que la gente elige otras cosas. No es culpa de la tarta de arándanos, es solo que nadie la quiere. I don't know how to begin, 'cause the story has been told before. I will sing along, I suppose. I guess it's just how it goes. Bueno, vamos a ver cuántas habéis adivinado esta semana. Empezábamos con Jack Nicholson haciendo de paciente masoquista que acude al dentista en la tienda de los horrores de Roger Corman, y tras el diálogo sonaba un vals de la ópera La chica bohemia que se escucha en esta película. La segunda era muy fácil, El mago de Oz, con música de George Stoll. En la tercera, Shirley Knight ensayaba la obediencia de James Caan en Llueve sobre mi corazón, la película con la que Francis Ford Coppola ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián de 1969. Y para terminar, Jude Law le explicaba el problema que hay con la tarta de arándanos a la cantante Norah Jones en My Blueberry Nights, la película de Wong Kar-wai, en cuya banda sonora está esta canción que suena de fondo y que canta la propia Norah Jones, The History. TCM, el cine que ya tenías que haber visto. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia curiosa del cine. Parece más una bomba que un libro. La semana que viene se estrena Buñuel en el laberinto de las tortugas, una película de animación que gira en torno al rodaje de Las Urdes, Tierra sin pan, el documental dirigido por Luis Buñuel en 1933. Esta vez no voy a dejar indiferente a nadie. Voy a llamar la atención, pero de verdad. Tú, el rey del surrealismo, haciendo un documental. ¿Por qué no? En el último Festival de Cine de Málaga, Buñuel, en el laberinto de las tortugas, ganó el premio a la mejor música, a la mejor ópera prima y el premio Feroz que otorgan los críticos. Este estreno nos ha animado para revisar el capítulo de nuestra enciclopedia dedicado a los escándalos en la carrera de Luis Buñuel. En la película se recogen dos de ellos, el que provocó con la Edad de Oro y la polémica que despertó también la película sobre Las Urdes. Pero hubo más. Año 1930, un cine de París donde se proyecta la película La Edad de Oro de Luis Buñuel. Grupos organizados de ultraderecha destrozan el patio de butacas, lanzan bombas de humo y llenan de tinta la pantalla. La exposición de cuadros surrealistas del vestíbulo, con obras de Dalí entre otros, queda arrasada. ¿Pero qué ocurre? ¿Un accidente? No, sabotaje. La prensa conservadora ataca duramente el film por su anticlericalismo. Charles de Noailles, un aristócrata que había puesto el dinero para hacer la película, es expulsado de su club social y su madre ha de viajar a Roma para pedir personalmente al Papa que no excomulgue a su hijo. Finalmente, el prefecto de policía de París prohíbe la película en nombre del orden público y esta no será distribuida comercialmente hasta 1980, 50 años después. Con su primer largometraje en solitario, Buñuel iniciaba una carrera que iba a estar jalonada de escándalos. En España, La Edad de Oro también fue prohibida. Igual suerte iba a correr su siguiente película. Las Urdes. Unas 8.000 personas en 52 pueblos. Nosotros iremos a Las Urdes Altas, que es la zona más pobre. Las Urdes, Tierra sin pan, era un documental sobre la vida miserable en esta región situada al norte de Extremadura y que por entonces era una de las zonas más deprimidas de España. He aquí 3 niñas mojando un mendrugo de pan en el agua del arroyo. El pan hasta hace poco era casi desconocido en Las Urdes. El que comen esas niñas les ha sido dado en la escuela. Generalmente el maestro obliga a los niños a que se coman el pan en su presencia para evitar que se lo quiten sus padres al llegar a casa. La fuerza de las imágenes y el sentido crítico que en ellas puso Buñuel irritó al gobierno de la República, que prohibió su exhibición porque, según su parecer, ofrecía una imagen muy negativa de España. Fui a ver al doctor Marañón, que era el presidente del patronato de Las Urdes, y le pedí que viera la película para que permitiera su exhibición, pero lo que me dijo me dejó helado. Va usted a la alberca y solo se le ocurre mostrar cosas horribles. Pues sepa que la alberca tiene los bailes más hermosos del mundo y que yo he visto en Las Urdes carros atestados de trigo. ¡Ja! Carros atestados de trigo. Yo había estado en 17 aldeas donde ni siquiera se conocía el pan.
Como pueden suponer, la película siguió prohibida. De esta forma, y con el paso del tiempo, Buñuel conseguiría un curioso récord. Es el único director al que 2 regímenes españoles distintos vetaron otras tantas películas, ya que en 1961 la censura franquista prohibió también Viridiana. Cuando estalló la Guerra Civil, Buñuel fue enviado a los Estados Unidos con la misión de supervisar las producciones de Hollywood a favor del gobierno de la República, pero ninguno de los proyectos en los que trabajó llegó a rodarse. Tiempo después, Nelson Rockefeller le contrató para trabajar en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, al frente de una oficina encargada de suministrar películas de propaganda aliada a los países de América Latina durante la Segunda Guerra Mundial. Allí estuvo más de 2 años, hasta que un día... ¿Pero qué te pasa, Iris? ¿Qué te pasa? Ay, don Luis, mire lo que pone en este periódico. A ver lo que pone. Un extraño personaje español llamado Luis Buñuel trabaja en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York cobrando del erario público. Ese tal Buñuel es autor de películas escandalosas y anticlericales. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué es esto? Han llamado desde arriba, don Luis, que quieren echarle. ¿Me quieren echar? El origen de ese artículo era un libro autobiográfico de Salvador Dalí que se acababa de publicar en Estados Unidos. En él, el pintor describía a Buñuel como un ateo comunista, y aquello eran palabras mayores para los americanos. Dimití para no crear mayores problemas. Después cité un día a Dalí en el bar de un hotel. Estaba dispuesto a partirle la cara. Cuando llegó, le dije que era un cerdo, que por culpa suya estaba en la calle, y entonces me respondió: escucha, he escrito ese libro para hacerme un pedestal a mí mismo, no para hacértelo a ti. Me hizo tanta gracia que me guardé la bofetada en el bolsillo. Bebimos y nos separamos casi tan amigos, pero nuestra ruptura era profunda. No volvería a verlo más que una sola vez en mi vida. Luis Buñuel volvería a toparse de nuevo con la polémica en México, cuando en 1950 rodó su película Los Olvidados. Pues esto es inconcebible. ¿El qué? Pues la escena que acaba de rodar. Ese chico llega a casa con hambre y su madre le niega la comida. Sepa que eso, en México, pues no ocurriría. Ninguna madre haría eso con su hijo. Yo es que dimito, dimito. Pues búsquese otra peluquera. Rosita, pues es verdad, don Luis. ¿Por qué no hace usted una verdadera película mexicana en lugar de una película miserable como esta? Ya durante el rodaje, el director se encontró con el rechazo de su propio equipo, que no veía con buenos ojos una película sobre los niños pobres y semiabandonados de los suburbios. Pensaban que ennegrecía la imagen de México. México, la gran ciudad moderna, no es excepción a esta regla universal. Por eso esta película basada en hechos de la vida real no es optimista. La hostilidad continuó tras el estreno de la película. Prensa, sindicatos y grupos diversos pidieron su prohibición y la expulsión de Buñuel del país, que incluso llegó a sufrir algunos intentos de agresión. Varios de los amigos mexicanos del director le repudiaron, y en Europa la película tampoco fue bien recibida al principio. A mis amigos comunistas de París tampoco les gustó la película. Decían que era burguesa porque en una escena un policía ahuyentaba a un pederasta y eso podía hacer pensar que la policía era útil. O en otra salía el director de un colegio burgués mostrando buenos sentimientos hacia sus alumnos. Aquellos argumentos me parecían pueriles, pero me entristeció mucho. Afortunadamente, cuando el gran director soviético Pudovkin escribió un artículo elogiando la película, todos cambiaron de opinión. Luego me dieron el premio al mejor director en Cannes y ya no paré de recibir felicitaciones. Pero sin duda el mayor escándalo de la carrera de Buñuel fue el que se organizó con una de sus películas más míticas, Viridiana. La película representaba la vuelta a España del director aragonés después de varios años en el exilio. En 1961 ganó la Palma de Oro en Cannes, la única vez en la historia que una película española ha logrado ese premio. El día de la ceremonia de entrega, Buñuel no estaba presente y el vizconde de San Javier, por entonces director de cinematografía, salió a recoger el premio con gran satisfacción. En nombre de la cinematografía española, muchas gracias por este premio. Esta Palma de Oro viene a confirmar que el talante aperturista y el apoyo a las manifestaciones culturales por parte del gobierno de su excelencia, el Generalísimo, tienen al fin su reconocimiento. No sabía aún que aquello le iba a costar el puesto. Al día siguiente, el Observatore Romano, el periódico del Vaticano, publicó un violento editorial contra la película. A las habituales exhibiciones de impudor que suele sufrir el Festival de Cannes, se ha sumado este año las blasfemias de las que hace gala la película ganadora Viridiana. Es especialmente deplorable que la tan amada y católica España
haya presentado una cinta calificable solo como sacrílega, que se mofa de la religiosidad, ridiculiza la imagen de nuestro Señor y exhibe crueldad y desdén hacia los pobres. La escena que había molestado más era aquella en la que los mendigos se sientan en la mesa en la misma posición que los apóstoles en la última cena. El Melina nos va a sacar un retrato a todos como recuerdo. ¿Y con qué máquina? Con una que me regalaron mis papás. Con él se ha hecho la... En realidad, Buñuel no tenía ninguna intención de provocar, solo buscaba el parecido estético con el cuadro de Leonardo da Vinci que él tanto admiraba. Así lo recordaba Fernando Rey. Luis me enseñaba siempre el cuadro de Leonardo, que le impresionaba muchísimo. Con esas manazas que tenía me enseñaba, mira, esto, los personajes aquí. Tras la condena del Vaticano, la película fue prohibida en España. Más aún, el propio Franco ordenó que se quemaran todas las copias. Afortunadamente, un negativo que fue sacado a escondidas rumbo a París se salvó y gracias a él Viridiana pudo estrenarse en el resto del mundo. Nos consideraron contrabandistas porque la famosa copia, el negativo que desapareció y se pasó a Francia. Después estuvimos a punto, o no sé si nos excomulgaron a todos los que participábamos en un INCI e incluso los que habíamos trabajado en la película. Fue un escándalo impresionante. La prohibición no solo afectaba a la proyección de la película, sino que, como contaba Paco Raval, se extendía a su simple mención. Yo me acuerdo que fui a la radio y me dijeron que no podía decir el nombre de Viridiana. Estaba prohibido decir el nombre de Viridiana. Ante el repudio español, el productor consiguió darle a Viridiana la nacionalidad mexicana y como tal se estrenó en todas partes, salvo en España, donde no se exhibiría hasta 1977. Se estrenó 18 años después de morir Franco y la gente decía, ¿y por qué han prohibido esta película? ¿Qué tiene de malo? La última película de la carrera de Luis Buñuel, Ese oscuro objeto del deseo, también estuvo rodeada de pequeños incidentes. Durante su proyección en un cine de San Francisco, una bomba estalló en la cabina del proyeccionista, llevando a la vida real el clima de inseguridad y los atentados terroristas que se veían en la propia película. Vaya, hombre. Aquí también. Otro atentado. Buñuel, curtido ya en toda clase de incidentes, no le dio demasiada importancia. 4 bobinas quedaron destrozadas y se hallaron en las paredes inscripciones injuriosas como «Esta vez vas demasiado lejos». Por cierto, que una de esas inscripciones iba firmada por Mickey Mouse. Diversos indicios permitieron pensar que el atentado había sido cometido por un grupo de homosexuales organizados. De forma general, por otra parte, a los homosexuales no les gustó esta película. Nunca comprenderé por qué. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy tenemos como invitado a Fernando Bernués, director guipuzcoano de teatro y de cine, que acaba de estrenar la película El hijo del acordeonista, basada en la novela del mismo título de Bernardo Achaga. Fernando Bernués ya llevó este libro a los escenarios teatrales hace unos años y nos ha contado la experiencia de trasladar al teatro y a las pantallas el mundo tan especial de Bernardo Achaga y también cómo el cine ha contado el nacimiento y el terrorismo de ETA, temas que están presentes en esta película, El hijo del acordeonista. Mi primer impulso fue hacer la versión cinematográfica. Yo quería hacer una película de la novela. ¿Y tú quién eres? Soy Hugo Silencio, le he preguntado a él. David. ¿Tu padre toca el acordeón? Y él también, es un artista. ¿De veras? Pero en aquel momento los derechos audiovisuales ya estaban dados y no se podía. Pues desde el Teatro Arriaga me dijeron, hombre, ¿y por qué no haces una versión teatral? Y aunque nos daba mucho vértigo, pero bueno, pues sí que decidimos hacer la función porque quería contar esa historia, ¿no? Si vas a usar el acordeón para hacer el payaso, mejor lo vendemos. Ponte a practicar. Pasaban los años y yo veía que la película no llegaba a la cartelera, entonces volví a hablar con Bernardo Achaga y le digo, oye, ¿qué pasa con El hijo del acordeonista? ¿Por qué no se hace la peli? Y me dice, pues mira, no han conseguido levantar la producción que buscaban y se acaban de volver a quedar libres los derechos audiovisuales. Pues nada, pues nos liamos la manta a la cabeza y a cerrar el círculo de esta historia. No voy a tocar. Claro que vas a tocar. Déjale si no quiere. ¿No dices que no se meta en política? No digas tonterías. Esto no es política. Es un recuerdo a los muertos de la guerra. ¿A todos? Y mañana vas a tocar. No, vas a tocar porque lo mando yo. No pienso tocar. Nunca más en mi vida.
Yo creo que al final, en El hijo de la coronista, a mí me interesó mucho la historia de estos dos amigos. No es solo la militancia, el gran golpe que sacude primero al protagonista es comprender en la adolescencia que su padre fue un delator y un colaboracionista y que el hotel donde él habitualmente pues pasa horas, pues en realidad pues fue requisado ilegítimamente en la época de la Guerra Civil, etc. David no quiere ser acordeonista. Desde que era niño su padre le ha estado forzando, pero ya es mayor y no quiere. Y creo que si la película algo tiene de importante es la sensación de que sobre el dolor de otro no se puede construir nada perdurable ni nada que haga que una vida merezca la pena, ¿no? Aunque solo sea por el cuadro, todos habréis oído hablar de Guernica. La guerra en el País Vasco no acabó con el bombardeo. De una manera u otra el conflicto se prolongó durante generaciones. O por lo menos eso es lo que pensábamos algunos jóvenes, que a finales de los 60 nos lanzamos a la lucha armada. ¿Y nunca has escrito sobre ello? No, si lo hiciera sería una historia poco edificante. Creo que se lleva muchos años hablando del tema. Lo suficiente, no. Con la suficiente respaldo social y político y mediático a realmente hablar sin miedo, pues tampoco. Vamos a ver, según nuestras informaciones, tú perteneciste en aquella época a un comando de apoyo e información de la ETA. Tu nombre de guerra era Julen. También es verdad que llevamos muy pocos años viviendo sin violencia en el País Vasco, lo cual creo que está haciendo también que el relato se acelere y que las voces se empiecen a escuchar con mucha más tranquilidad y naturalidad. Pero también es verdad que hay gente que lleva muchos años. ¿Qué carga le vamos a meter? Todo lo que tenemos, 100 kilos. ¿Pero va a ser un cataclismo ahí en pleno centro de Madrid? ¿Lo has consultado con la dirección? Tú ocúpate de que el coche entre bien en la comisaría y déjalo demás de mi cuenta, ¿de acuerdo? Yo creo que el fenómeno difícilmente va a desaparecer, ¿no? Porque es una necesidad inapelable volver a encontrarnos con ese dolor y levantar ese manto de silencio, ¿no? ¿Alguien me lo puede explicar? Es una acción militar que ha salido mal. En todas las guerras se producen daños colaterales. 8 víctimas inocentes y ni un solo objetivo cumplido. ¿Le llamáis daños colaterales a esto? ¿Sabéis cómo lo llamo yo? Una chapuza. Y por primera vez estoy de acuerdo con lo que dicen los periódicos de Madrid. Siempre digo que mi patria es una sala de ensayos porque me parece un espacio confortable, también muy tenso y también un espacio donde las historias van creciendo, se van construyendo poco a poco entre todos esos equipos a la vez. El cine es mucho más complejo en el sentido de que la película en realidad la tiene en la cabeza muy poca gente, ¿no? Y que la estructura es más piramidal y que al final la sala de ensayo del cine está en el montaje, es decir, donde se acaba matizando una película. Ahora se trata de montar esas imágenes de manera que cobren sentido, el que vosotros queráis, el que os parezca oportuno. Bueno, a mí, por ejemplo, la pulsión de los rodajes me gusta. Yo siempre llevo las secuencias muy pensadas, pero también dejo que haya luces que aparezcan. No llevo un storyboard definido de cada plano. Por lo menos sí uno preconcebido, pero muy dispuesto a que se rompa in situ y que aparezcan sugerencias en el mismo rodaje. He soñado que estaba en el plató. Intentaba sacar adelante un plano y todo salía mal. Y momentos interpretativos de los actores que para mí, por ejemplo, su trabajo en esta película ha sido fundamental, ¿no? Un trabajo de mucho matiz con el equipo. Yo habito con placer en los dos medios, sabiendo que son gramáticas diferentes. Yo creo que la ficción en general, el arte, yo creo que lo que me aporta es poder hablar de la vida y hacer que la vida se ensanche, posibilitando espacios complejos. Yo creo que el arte tiene el deber de hablar desde la hondura, desde la humanidad, desde lo más profundo del hombre y de la mujer. Bueno, y poner sobre la mesa pues esos dolores, esas vidas, desde una manera que implique un mirar sobre el otro más empático y por lo menos más profundo. Pues en la parte alta de Obama queda muy poca gente. La mayoría viven abajo, ¿sabes? Al otro lado del río. Estoy muy impaciente, sé que Achaga está terminando una novela, estoy muy impaciente de leerla porque, creo que por lo que poco que sé estructuralmente me ha parecido muy sugerente. Sí que estamos con proyectos de una miniserie de ficción y una película, pero lo más inmediato que tengo entre manos es una adaptación de una novela
que se llama Deje su mensaje después de la señal, de Arantxa Portavales, una deliciosa novela en la que 4 mujeres dejan mensajes en contestadores automáticos de otros 4 hombres y que sugiero que los que puedan la lean porque creo que no defraudará. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. That old black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. The same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride. And down I go. Round and round I go, like a leaf that's thrown in the tide. I should stay away, but what can I do? I hear your name, and I'm aflame with such a burning desire, that only your kiss, kiss, kiss can put out the fire. El que canta es el hoy defenestrado Kevin Spacey, tal y como lo hacía en la película Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, de Clint Eastwood. Y de otra veterana del cine americano, aunque con mucho más prestigio, vamos a hablar en los próximos minutos. Es nuestra sección de aniversarios y efemérides. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Ayer, 20 de abril, Jessica Lange cumplió 70 años y nosotros queremos felicitarla trayéndola al programa con este reportaje en el que vamos a dar un pequeño repaso a su vida y a su carrera. La primera vez que la vimos en el cine enamoraba a un gorila gigante. Vamos, Con, por favor, sé bueno. Déjame marchar. Sé bueno. Luego nos hizo contener la respiración cuando, manchada de harina, hacía el amor con Jack Nicholson sobre la mesa de una cocina. Espera. Bueno, ya está. Vamos. Sobrecogió el corazón de los espectadores al revivir a una de las actrices más desgraciadas de la historia de Hollywood, Frances Farmer. ¿Qué me han inyectado? Le han inyectado insulina, es para que su cuerpo reaccione. Nos dio un toque de dulzura enamorando a toda una mujer llamada Dustin Hoffman en Tootsie. Hola. Hola. Ahora mismo ordenaré estos papeles. No notarán la diferencia. Y vimos en sus ojos la angustia y el dolor de una mujer que descubre que su padre es un criminal nazi en la caja de música. Tú mataste a ese niño delante de su padre. Tú violaste a esa mujer, tú echaste sus cuerpos al Duna. Fui a ver ese lugar, papá. Fue también la orgullosa mujer escocesa de Liam Neeson en Rob Roy. ¿Hubieras preferido que mintiese para complacer a Monrose? No, para complacernos a mí, a Duncan y a Ranald. Para quedarte en casa con tu familia en lugar de huir a las montañas como un zorro. O la asustada esposa de Nick Nolte en El Cabo del Miedo. Sam, ahí fuera hay alguien. No enciendas la luz, no enciendas la luz. Y así podríamos continuar otro buen rato. Y es que Jessica Lange ha sido en el cine todo eso y más. Todo comenzó en un concierto de Bob Dylan allá por los años 60. Sus canciones le animaron a tomar una decisión que llevaba ya algún tiempo meditando: abandonar el pequeño pueblecito de Minnesota en el que había nacido y matricularse en la universidad para estudiar arte. Allí además conoció a un chico. Había un español increíblemente guapo, que nunca se quitaba las gafas de sol y que se pasaba las clases de fotografía mirándome. A mí me resultó muy interesante. Así que nos fuimos juntos. Ese español se llamaba Paco Grande y era fotógrafo. Juntos recorrieron Estados Unidos en autostop, vivieron en París el mayo del 68 y se casaron en 1970, aunque no tardarían mucho tiempo en separarse. Para entonces Jessica se había cansado del arte. Luego haremos las otras fotos.
¿Qué otras fotos? ¿Qué otras fotos? Pues las de trajes de baño, señorita. Estudiaba interpretación y trabajaba en una agencia de modelos. Un día de 1975, alguien importante llamó a esa agencia. Soy Dino de Laurentiis, el productor. Quiero hablar con su jefa. Laurentiis buscaba un nuevo rostro para el remake que estaba preparando de King Kong. De todas las chicas de la agencia, Jessica fue la elegida. ¡Maldito mono maleducado! ¿A qué esperas? ¿Quieres comerme? ¡Pues adelante! ¡Vamos, cómeme! ¡Y ojalá te atragantes! La película resultó ser una excelente carta de presentación para la actriz. Oye, Jack, ¿no me ves distinta? Sí, resplandeciente. Claro, soy una estrella. Estaba segura de que las puertas del cine se abrirían definitivamente para ella, pero se equivocaba. No me llegó ninguna oferta. Bueno, sí, me llegaron. Pero eran ofertas estúpidas. Cosas que nunca hubiera pensado hacer. Pero desde luego nadie me tomó en serio. Ni pensó que yo podía interpretar un personaje de verdad o participar en una película seria. Jessica pasó 3 años de inactividad profesional, aunque no parecía importarle mucho. No tenía agente, ni siquiera contestador automático. Por fin, en 1979 consiguió un nuevo papel, nada menos que interpretando a la muerte, ante la que el protagonista de All That Jazz repasaba su vida. ¿Crees en el amor? Creo en decirte quiero. Te ayuda a concentrarte. Pero tú lo dices continuamente. Sí, lo digo mucho, desde luego. ¿Cuándo? Cuando da resultado. ¿Eso qué significa yo? A veces no da resultado. Pero no sería hasta 1981 cuando le llegaría la gran oportunidad gracias a su inquietante personaje del cartero siempre llama 2 veces. Si estuviéramos solo tú y yo. ¿De qué estás hablando? Estoy harta de lo que está bien y de lo que está mal. A las personas las cuelgan por eso. Jessica Lange protagonizó junto a Jack Nicholson unas escenas de sexo que fueron muy comentadas. Bob Rafelson, director de la película. Los dos son actores muy honestos. Y creo que ahí radicaba la atracción básica. El componente químico estaba presente. Se podían mirar a los ojos y sentir que lo único que querían era sexo hasta la saciedad. Y no necesitaban mucho juego de miradas ni juegos seductores. Era directo. Les atravesaba como una corriente eléctrica. Gracias al éxito de la película, Jessica pudo hacer realidad su sueño, llevar a la pantalla la historia de una actriz cuya carrera quedó truncada por la locura y por la incomprensión de Hollywood. ¿Quién es esa chica? Frances Farmer. Una actriz contratada. Está muy bien. Sí. Por su interpretación en Frances, Jessica Lange fue nominada al Oscar en 1983, pero no lo ganó por esa película, la más querida por la actriz de toda su filmografía, sino por un papel secundario en Tootsie. El Oscar por Tootsie fue como un premio de consolación, porque les hubiera gustado dármelo por Frances. Ya sabe a qué me refiero. Pensaron que no podían dármelo y decidieron dármelo por la otra. Con los Oscars es siempre lo mismo. No son más que tonterías políticas y sentimentales. En 1995 volvería a ganar el premio por Las cosas que nunca mueren, esta vez como actriz principal, y ha estado nominada otras 3 veces, por Country, La caja de música y Dulces sueños. Como actriz, Jessica Lange reconoce que tiene un problema. Jessica, en 5 minutos a escena. ¿Qué te pasa? Nada. Déjame. Enseguida estoy. Confiesa que todos los papeles que interpreta acaban repercutiendo emocionalmente en ella. Dice que haciendo Frances estuvo muy cerca de acabar ella misma en el manicomio, y cuando interpretó a Blanche Dubois de un tranvía llamado Deseo en Broadway, se pasaba horas llorando en su camerino, abrumada por la soledad del personaje. Jessica ha sido siempre una mujer muy depresiva, a veces se pasa días enteros sin salir de la cama, y en una ocasión estuvo varios meses sin pronunciar una sola palabra. Me gustaría saber lo fuertes que somos, o lo débiles. Pero supongo que la única forma que tenemos de averiguarlo es pasando por este trance. De su currículum sentimental ya hemos comentado su matrimonio con Paco Grande. La cosa acabó mal, el fotógrafo perdió la vista y entabló un pleito por abandono del hogar contra Jessica, una historia muy triste de la que la actriz nunca habla. Luego mantuvo idilios con el director Bob Fosse y un famoso bailarín ruso. Probablemente con Nureyev. No, era Mikhail Baryshnikov, con el que tuvo a su primera hija, Shura.
hasta que en el rodaje de Frances conoció a Sam Shepard, actor, director, dramaturgo y músico. No importa lo que haya podido ocurrir antes, pero ahora quiero que te quedes conmigo. Así lo hizo y estuvieron juntos 35 años. Vivían apartados de Hollywood en una granja de caballos y tuvieron 2 hijos que cuando eran pequeños Jessica llevaba a todos sus rodajes. Así hasta el año pasado, cuando Shepard falleció tras padecer la enfermedad ELA. Nuestro matrimonio no era todo. Éramos inseparables y tú lo sabes. Francine no puede quitarte eso. En lo profesional, Jessica ha logrado situarse en esa categoría de actrices como Diane Keaton o Susan Sarandon, que están por encima de las modas y los vaivenes de popularidad. Con el paso de los años, la carga sexual de su rostro se ha ido difuminando, pero sigue siendo capaz de traspasar la piel del espectador con solo un primer plano de su mirada. Probablemente. Ahora me hallo en una situación más peligrosa que antes. Y hay una nueva generación de actrices que están subiendo y en las que, evidentemente, se pensará primero para muchos papeles. Así que me estoy empezando a ver limitada, de una forma que jamás me había imaginado, sobre lo que voy a poder hacer en el futuro. Pero la verdad es que, en última instancia, tampoco me preocupa. Jessica Lange lleva muchos años escogiendo sus papeles con cuentagotas. A veces son personajes secundarios, como los de Big Fish, El jugador o Flores rotas. Tras morir Winston recibí este don. ¿El de leer las mentes de los animales? Soy comunicadora. Al poco tiempo de morir Winston, me di cuenta de que oía cómo me hablaban los animales. Y no leo las mentes de los animales. Pero cuando quieren comunicarse, los oigo. Igual que tú y yo estamos hablando, pero no nos leemos las mentes. Otras de protagonista, por ejemplo, junto a otras veteranas como Shirley MacLaine en Como reinas, o con Kathy Bates y Joan Allen en El viaje de nuestras vidas. ¡Me encanta! Muy apropiado. Y es mi color favorito. Irá bien para el viento. Deja que me ponga las gafas. ¡Oh! Pareces Grace Kelly. No seas tonta. Sí, ¿En serio te gusta? Vaya. En los últimos tiempos se dedica sobre todo a la televisión, con series como American Horror History o Feud, en la que daba vida a Joan Crawford. Baby Jane. ¿Por qué no tendrás una foto de Gran Hotel o Alma en Suplicio o cualquiera de los 30 años de películas que rodé antes de la mierda de Baby Jane? Me gustan todas sus películas, señorita Crawford, pero esta es especial para mí. Y ahí sigue, a sus 70 años, atendiendo solo al dictado de su corazón. Le importa muy poco que la película tenga éxito o no. Al fin y al cabo, ella actúa para sí misma, para poder seguir viviendo. A veces doy gracias a Dios por poder interpretar. Porque si no fuera así, no sé cómo saldría adelante. Lo más importante de mi vida, sin lugar a dudas, es mi familia. Pero al mismo tiempo tengo la increíble oportunidad de liberar todas las cosas que interiormente me pasan. Si no me dedicara al cine, si no fuera actriz, no sé hacia dónde canalizaría esa energía.
melodía, que seguro que os suena a muchos, es obra del compositor argentino Lalo Schifrin y pertenece a La Zorra, una película canadiense de los años 60 protagonizada por Sandy Dennis y Keir Dullea, que trataba el tema del lesbianismo, una de las primeras películas que se atrevieron a hacerlo. Pero ahora cambiamos de onda porque llega el momento de la comedia. Jack Bourbon presenta... Quiero hacer una comedia. Lo dice muy en serio. Risas de cine. Esta sí que es buena. Hola, ¿qué tal, amigos? Uno sabe que está ante una obra maestra del cine cuando puedes verla una y otra vez y seguir disfrutándola como el primer día, sin importar que te sepas la trama y casi los diálogos de memoria. Eso me pasa con la película que os traigo hoy, El apartamento, dirigida por Billy Wilder en 1960 y una maravillosa mezcla de drama y comedia sentimental. Una de esas películas en la que todos los elementos resultan perfectos. El guión, las interpretaciones, la fotografía y desde luego la dirección, que resulta soberbia. Es un bonito apartamento, no lujoso, pero sí acogedor. Para un soltero está muy bien. El único problema es que no puedo entrar en él siempre que quiero. Billy Wilder escribió el guión del apartamento después de ver la película Breve Encuentro de David Lean. ¿Te importa devolverme la llave? Solo tengo 2 y siempre temo perderla. Ya sabes lo despistado que soy. ¿Estás muy enfadado? No, Ale, enfadado no, pero sí decepcionado. En esa película, la pareja protagonista mantenía citas furtivas en el apartamento que les dejaba un amigo. Wilder se preguntó, ¿quién era ese amigo? ¿Qué hacía él mientras tanto? ¿Y por qué lo hacía? ¿De quién es el apartamento? Vamos a ver. ¿Y eso qué importa? De un pobre diablo de la oficina. Fue así como nació el personaje de Sissy Buster. Es empleado de una compañía de seguros que intenta promocionarse prestando su apartamento para que sus jefes puedan tener un lugar discreto donde acostarse con sus ligues. Señor Vanderhoff, le tengo apuntado en la lista de esta noche, pero como yo necesito el apartamento, tendrá que anular la cita. Si hoy es el cumpleaños de ella y hasta encargué la tarta. Pero es que he cogido un fuerte resfriado, tengo fiebre y en cuanto salga de la oficina iré a meterme en la cama. Si está resfriado será mejor que vaya a unos baños turcos y pase allí la noche sudando. Wilder y su colaborador Yael Diamond escribieron el guión pensando en Jack Lemmon. Nadie como él podía interpretar a ese oficinista tímido y eficaz. Me consideran un empleado serio y eficiente al que es probable que suban de categoría. Habla usted como el señor Kirkeby. ¿Y por qué no? Estoy camino de las alturas. Usted merece tener suerte. Es el único que se quita el sombrero cuando entra en el ascensor. Shirley MacLaine fue la elegida para interpretar a esa ascensorista de la que se enamora Jack Lemmon sin saber que es la amante del presidente de la compañía. Al principio una quiere hacerse la ilusión de que sale con un hombre soltero, pero luego empieza él a mirar su reloj. Se inquieta por si lleva carmín en la cara y teme que se le haga tarde para el tren de las 8:20. Después una se prepara una taza de café y se queda reflexionando en su rincón. Y comprende lo tonta que es al seguir así. Wilder quería que Shirley no supiera qué iba a pasar con su personaje y solo le daba a la víspera las páginas de guión que rodaría el día siguiente. El trío de protagonistas se completaba con Fred MacMurray, que interpretaba al jefe de la compañía. MacMurray ya había trabajado con Billy Wilder en Perdición, pero acababa de firmar un contrato con la Disney para hacer películas familiares y estuvo a punto de rechazar el apartamento, ya que su personaje no era precisamente un ejemplo de moralidad. Se sale con una muchacha para pasar el rato y enseguida ella supone que uno va a divorciarse de su mujer. Fíjese, ¿le parece justo? No, señor, no es justo, especialmente para su mujer. Exacto. Le envidio a usted, Baxter. Soltero, enamorando a placer, sin disgustos ni complicaciones. Sí, señor, la gran vida. Apúnteme para el jueves que viene. El apartamento es una de las películas que mejor definen el cine de Billy Wilder. Unos personajes vulnerables, antihéroes, que buscan dignidad en medio de una sociedad corrompida. Usted es una víctima. ¿Una qué? Hay víctimas y aprovechados.
Es el sino de cada cual y no tiene remedio. Bueno, yo no diría eso. El guión cuenta con grandes diálogos, a veces divertidos. Se ha resfriado, ¿eh? Sí, lamentaría pegárselo. Yo nunca me resfrío. ¿De veras? He estado leyendo una estadística sobre accidentes y enfermedades. El ciudadano neoyorquino entre los 20 y los 50 tiene 2 resfriados y medio por año. Qué gran responsabilidad la mía. ¿Por qué? Porque como yo no me resfrío, para que no fallen las estadísticas, otro infeliz ha de tener 5 resfriados. Ese infeliz soy yo. Otras de una gran profundidad dramática. El espejo. Está roto. Sí, lo sé. Y no me disgusta. Así me veo tal como me siento. Y hay también unas cuantas secuencias memorables. ¿Qué hace una raqueta de tenis en la cocina? Por ejemplo, aquella en la que Lemon nos enseñó a escurrir los espagueti con una raqueta de tenis. ¡Qué bien maneja la raqueta! Soy un verdadero campeón. Tachín. Y ya verá cómo sirvo las albóndigas. Los años 60 se desperezaban, comenzaba la década prodigiosa y por eso Wilder pudo rodar una película que habría sido imposible 10 años atrás. Pues como te decía, estoy aquí en un bar y he hecho una conquista. No puedo perder esta ocasión, es una rubia imponente. Las asociaciones de defensa de la moral no habrían permitido una historia que giraba en torno a las infidelidades y que habría sido ideológicamente sospechosa en su crítica a los jefes y a la cultura empresarial. No parecen peligrosos. No se fíe de ellos. Acabarán celebrando sacrificios humanos, meterán a algunos empleados en las máquinas de calcular y saldrán todos perforados. Como en todas sus películas, Billy Wilder habla como nadie sobre el ser humano, sus deseos, sus aspiraciones y miedos. El apartamento es una película que aborda muchos temas, por ejemplo, la soledad. Es maravilloso. Cena para 2. ¿Siempre cena solo? Oh, no, acostumbro a cenar con los astros de la televisión. Algunas veces estoy de suerte y es una chica guapa. La otra noche cené con Mae West. Claro que estaba más joven que ahora, Chinchin. Y desde luego, el éxito profesional y sus miserias. Hay que trabajar durante muchos años para llegar al piso 27. Pero bastan 30 segundos para llegar a la calle. ¿Entiende? Entiendo. La película fue un gran éxito en Rusia. Los soviéticos veían en ella una crítica al modo de vida capitalista y quisieron agasajar al director con un homenaje en Berlín Este. Wilder fue invitado a decir algunas palabras. Bueno, la historia que cuento en el apartamento en realidad podría pasar en todas partes, en Tokio, en Londres, en París o en Múnich. Solo hay una ciudad en el mundo donde una cosa así nunca podría suceder. En Moscú. Todos aplaudieron entusiasmados, pero el director continuó. Digo que no podría suceder en Moscú porque a Jack Lemmon le habría sido imposible prestar allí su apartamento, ya que tendría que compartir la vivienda con otras 3 familias. El apartamento logró 10 nominaciones al Oscar, destacando en casi todas las categorías. Sí. Trabajo de equipo, eso es lo que cuenta en esta organización. Todos para uno y uno para todos. Al final ganó 5 premios, entre ellos el de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión. Fue la última película en blanco y negro en ganar el Oscar al Mejor Film en el siglo XX, y la última hasta el premio de The Artist en 2011, ya que la lista de Schindler no cuenta al no ser por completo en blanco y negro. Uno de los 5 Oscars del apartamento fue para sus diseñadores artísticos. Yo trabajo en el piso 19, en el departamento de pólizas, sección de contabilidad de primas, mesa 861. En cada piso rige un horario diferente para que los 16 ascensores puedan trasladar a los 31.259 empleados sin embotellamientos. Para crear esa oficina en la que parece que hay cientos de mesas con empleados, el decorador Alexander Trauner utilizó la perspectiva. La zona más cercana a la cámara la ocupaban mesas grandes con figurantes altos. Detrás de ellos, los extras eran cada vez más bajos y las mesas más pequeñas, y en las mesas del fondo se sentaban enanos y niños. Y una vez más, no podemos resistirnos a destacar el final de la película. No pudimos terminar la partida de cartas. Es cierto. Como le ocurrió en Con faldas y a lo loco, el director no decidió el final hasta minutos antes de rodarlo. Un final mítico, mostrado en plano único y difícil de explicar con palabras, pero que resulta uno de los más emblemáticos de la historia del cine. ¿Quién da? La quiero, señorita Kubelik. 3. Reina. ¿Me oye, señorita Kubelik? Estoy locamente enamorado de usted. No diga más y juegue. En 1968, el dramaturgo Neil Simon adaptó el guión a un musical de Broadway que se tituló Promises, Promises. No es que fuera un hito en la historia de los musicales, pero no estaba mal, y la música era de Burt Bacharach. Por cierto, de ese musical salió una de sus canciones más conocidas, ya sabéis. What do you get when you fall in love? A guy with a pin to thirst your love. That's what you get for your trouble.
Hasta la semana que viene, amigos. Continuará. Nos vamos y lo hacemos con esta música sesentera, la que Charles Fox compuso para la película Barbarella, que dirigió Roger Vadim y protagonizó la que por entonces era su esposa, Jane Fonda. Que paséis un feliz domingo, seguid disfrutando de las vacaciones de Semana Santa y nos volvemos a encontrar de aquí en 7 días. Un saludo para todos. Chao. All stand still. Barbarella, psychedelic, there's a kind of cockle shell about you. Barbarella, Barbarella, dazzle me with rainbow color, fade away the duller shade of living. Get me up high, teach me to fly, electrify.